están por ahí. Pues bueno, vamos a dar inicio ya a nuestro estudio. Me acompañan a orar ya para iniciar. Precioso Padre, te quiero dar muchas gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso libro, Señor. Gracias por este libro que muestra una vez más evidencia sobrenatural, Padre, de la veracidad de tus escrituras. Este libro poderoso, Señor, que nos permite saber el futuro, Señor, saber lo que viene para todo el planeta Tierra, Señor. Y yo te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por la esperanza, la fortaleza que nos das a través de poder meditar en este libro y darnos cuenta que todo está bajo tu control, que todo forma parte de tu plan, Señor. Y te doy gracias, Dios, por este estudio, Señor, que hoy más que nunca todos lo necesitamos, Señor. Gracias te doy por mis amigos que están conectados. También te doy gracias por todos los que van a compartir estos videos y por los que van a leer y van a escuchar estos mensajes, Señor. Y te doy gracias, Padre, por dejarnos claramente, Señor, el camino por el que debemos de andar. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy bien. Mi querido Carlos Casco, qué bueno que andas por ahí. Saludos a toda la familia La Roca. Un fuerte abrazo, hijo. Pues bueno, vamos al estudio de hoy, Apocalipsis capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1 de Apocalipsis y en este capítulo maravilloso de Apocalipsis, estamos en el capítulo 1 todavía. Es importante, ahorita, antes ya directamente de entrar en el tema, es importante que veamos algo. Como les decía, el estudio de este libro de Apocalipsis es sumamente importante, y más en esta época de tantos cambios en nuestro país, por ejemplo, de tantos cambios globales, de tantas cosas que están pasando a nivel global también, que ya poco a poco a lo largo del estudio de Apocalipsis vamos a ir analizando también noticias. ¿Por qué? Porque la Biblia y este libro de Apocalipsis va de la mano con las noticias que estamos viviendo el día de hoy. Cuando llegamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, dices, pues al paso que vamos, de dos en dos, nunca vamos a llegar. No, sí, el rapto va a venir antes, va a decir alguno. No, bueno, quién sabe, ¿no? Pero me refiero, sí, vamos a avanzar, les prometo que vamos a ir avanzando. Pero hay algo muy importante. En el capítulo 13 vemos algo que acontece con el anticristo y el falso profeta. Habla de un gobierno global. Habla de un gobierno totalmente sujeto a una autoridad. Todo el planeta Tierra sujeto a un solo gobernante. Y ese gobernante va a ser este líder político y es el anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 lo vamos a ver más a detalle. El falso profeta también, este líder religioso, este líder religioso que va a unir a las religiones y las va a unificar a las religiones en una sola, en un ecumenismo. Este líder religioso que va a romper las barreras, y el mensaje que va a empezar a dar este falso profeta, del cual habla Apocalipsis capítulo 13, y cómo es que va a unir a todas las religiones para, una vez que están unidas, las va a llevar en adoración al anticristo. Y este falso profeta del que habla Apocalipsis 13, junto con el anticristo, van a tener un gobierno global. Y para tener un gobierno global, todas las naciones van a perder su identidad, ¿no? Van a perder su personalidad, su soberanía. Esa era la palabra que andaba buscando. Vamos a perder la soberanía, o van a perder, y nosotros ya no vamos a estar aquí, pero van a perder la soberanía. ¿Por qué? Porque todo va a estar sujeto a un solo gobierno global. Y esto se ha hablado a lo largo de muchos años. Inclusive hay muchos mensajes de la ONU, de presidentes que hablan del orden mundial, del gobierno mundial, y se oye hasta de película, ¿no? O se oye, ¿cómo se llama esta teoría de la conspiración, ¿no? Estas teorías de las que a veces se habla mucho. Pero no, es real. O sea, lo que es real es que va a haber un anticristo, va a haber un falso profeta, un líder religioso, y que ellos dos van a unificar a todas las naciones
y van a unificar a todas las religiones para poner a todos bajo la autoridad de este líder político que va a ser el anticristo. Entonces, ese es digamos que el clímax de la película de suspenso que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis, ¿no? Y si entiendes que todo va a ir alineado hacia allá, en los últimos tiempos se va a acelerar todo esto. Las monedas, obvio, van a tener que ir desapareciendo. Moneda física va a ir desapareciendo. Por otro lado, también la identidad de los países se van a ir difuminando, se van a ir perdiendo la identidad. Qué curioso que en esta época, como nunca antes en la historia, ha habido migraciones masivas de muchas nacionalidades. Europa ya está completamente mezclado, ¿no? Estados Unidos también ya está completamente inundado de 1000 nacionalidades, no solo los mexicanos, sino 1000 nacionalidades en Estados Unidos, Europa también, pero Latinoamérica no, Latinoamérica era más tradicional. Sin embargo, estamos viendo en los últimos años migraciones como nunca antes se había visto, migraciones masivas. Pues bueno, se va a ir difuminando esta identidad nacional, se va a ir perdiendo estas fronteras, se van a ir perdiendo esta, ¿cuál es la palabra que les dije? Soberanía. Se va a ir perdiendo esta soberanía y se va a ir difuminando la soberanía de los países para irse alineando a un solo gobierno. Ahora, en esta batalla de un solo gobierno, es curioso que el día de hoy en las noticias hay dos bandos, ¿no? Muy marcados. Un bando del cual habla mucho actualmente en las noticias del nuevo orden mundial. Es Rusia y China. Ellos dos, me parece que hay otro país por ahí, no recuerdo, pero ahorita digamos que los más fuertes son Rusia y China. Han hecho esta alianza y ellos hablan mucho de la necesidad de un nuevo orden mundial, de un nuevo gobierno mundial, ¿no? Por otro lado está Estados Unidos, están los países, que bueno, ya me estoy metiendo en temas políticos, ¿no? Pero esto lo vamos a ir tocando más a detalle. ¿Pero por qué les platico todo esto? Porque precisamente la Biblia nos enseña de este gobierno global. Y para que llegue este gobierno global, ¿cuál sería el camino? Tienes que pensar en ese camino que todos los países y todas las naciones deben de empezar a caminar para llegar a ese gobierno global, ¿no? ¿Quiénes son los líderes políticos el día de hoy en las noticias que están fomentando lo del nuevo gobierno global? Por supuesto, uno que es antiglobalista completamente, adivina quién es: Donald Trump. Por eso lo tienen que quitar y no lo tienen que dejar llegar. Por eso la frase de Donald Trump era America First, o sea, primero nosotros, primero América, ¿no? Y decía, respetamos la relación con otros países, pero nuestro país, aquí se va a trabajar, aquí las empresas no tienen por qué irse a maquilar a otros lados, etcétera. La política de Donald Trump era nosotros y era antiglobalista, o es antiglobalista. Por eso no va con la Agenda 2030, no va con la agenda global, no va con la agenda literalmente que lleva este rumbo hacia el gobierno global que el anticristo lo va a hacer. Por lo tanto, realmente no va con ¿cómo se llama? Con esta línea que podemos ver muy clara de hacia dónde va todo y que Dios ya lo estipuló en su palabra. Y eso me da paz. Porque, por ejemplo, si vemos en nuestro país que realmente se empiezan, o ya más bien no se empiezan, ya se quitaron la separación de poderes antes en nuestro país, y es difícil decirlo, ¿no? Antes en nuestro país había separación de poderes. Nos lo enseñaron en las escuelas, ¿no? El poder legislativo, que eran las cámaras, diputados, senadores, el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿no? Que era el presidente. Eran 3 poderes, de los cuales eran o deberían de ser completamente independientes. Pero esto ya no existe en nuestro país. A partir de hace poco ya se borró y ya todo el poder ahora lo va a tener
está centralizado en la figura del partido en el gobierno, ¿no? Pero para muchos puede causar mucho ruido, etc. Sin embargo, cuando ves este plan profético y global hacia donde van todas las naciones, debe de ser así para que llegue el anticristo a gobernar completamente todas las naciones. Es más fácil que un anticristo gobierne a través de un solo gobernante y que el gobernante controle todo su país, a que haya diferentes poderes dentro del país y que el anticristo tenga que ir negociando con cada uno. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando empiezas a ver el panorama global, pero el panorama también de nuestro país, vas viendo cómo todo se va alineando a que se vaya cumpliendo paso a paso para acercarnos a ese día donde yo creo fielmente en lo personal que el anticristo ya está operando el día de hoy. Es un líder político que está emergiendo. Al igual, yo creo fielmente que el falso profeta, este líder religioso, el día de hoy está trabajando durísimo para unificar a las religiones. Todo esto que Apocalipsis 13 nos narra, el día de hoy yo creo que ya están operando y las cosas van caminando hacia allá. Ahora, cuando vemos todo esto, no es un panorama así catastrófico, para nada. Es un panorama que nos da paz, y te voy a decir por qué. Porque si Dios ya lo puso por escrito, es porque Dios está en control. Porque nada se escapa de su poder, porque nada se escapa de sus manos. Hasta por escrito puso lo que va a pasar. Va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y sabes por qué? Porque Él tiene el poder y tiene el control absolutamente de todo. Por lo tanto, podemos tener total descanso y certeza, y nuestro miedo tiene que ser el no estar cerca de Jesucristo. Ese sí debería ser un terror. Pero si estamos cerca de Jesucristo, ¿por qué tener terror o miedo? Sí, efectivamente vienen cosas difíciles, como lo vamos a ver ahorita en el capítulo 1. El mismo apóstol Juan dice: yo soy apóstol, yo soy Juan, el que está escribiendo esta carta, puede decir, la de Apocalipsis. Soy consiervo suyo, pero también soy perseguido, ¿no? Y escribe desde la cárcel. Y bueno, vamos ya directo al capítulo 1 de Apocalipsis. Dice capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Es decir, no solo es el apóstol nuestro hermano y compañero en nuestras aflicciones, y más le está escribiendo a las iglesias que iban a leer esta carta, ¿no? Una de ellas nosotros, pero ¿sabes qué? En la tribulación, él también estaba padeciendo. ¿Por qué? Como lo dice ahí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero dice, no solo las cosas difíciles, dice: yo soy vuestro hermano, soy apóstol, pero soy vuestro hermano, ¿no? Y compañero en la tribulación, pero también soy compañero, adivinen qué, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. No en otro lugar, no en otra persona. Quiere seguir los pasos de todos los apóstoles. Su esperanza, su fortaleza y su fe estaba puesta en Jesucristo y no en nadie más. Si alguien te vende una idea de que, bueno, sí es Jesús, pero también está fulanito, menganita, chonito, Juanita, o sea, ¿sabes qué? Esa es una falsa doctrina, porque toda la Biblia se centra en Dios, en Dios, en Dios y en su Hijo Jesucristo, tan. Toda la Biblia, desde Génesis, habla de Jesucristo. Y dice: en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Para empezar, la isla de Patmos puede sonar así como que, ay, pues estaba de vacaciones en una isla con mi coco, y desde aquí les voy a escribir. Juancho, ahí escríbele lo que te voy a dictar, mijo. Ándale, escríbele bonito, así, para que sea. No, ¿sabes qué? Esa isla era una cárcel romana. Esa isla era una cárcel, era una isla donde se trabajaba mucho el mármol, se trabajaba mucho las sales. Por lo tanto, era un lugar donde los prisioneros eran esclavos laborales. Entonces ahí tienes
la mano de obra laboral para literalmente tallar ¿cómo se llama? La montaña, e ir sacando el mármol, ir sacando las sales, etcétera, ¿no? Y era una cárcel. Y era, como lo pongo ahí, era similar a una cárcel como Alcatraz, que era una isla, ¿no? Pero era del Imperio Romano. Entonces, el apóstol Pablo no estaba con el coco en la mano, estaba realmente padeciendo por el Evangelio. Ahora, continuamos en el versículo 10. Dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esto está padrísimo. Ahora vamos a empezar con estando yo en el Espíritu, ¿no? ¿Y qué significa estando yo en el Espíritu? A ciencia cierta hay una polémica entre qué puede ser. Aquí vemos en las referencias, 4 referencias en esta carta que habla de que estaba en el Espíritu, ¿no? Por ejemplo, el primero es ahorita en el versículo 10, el siguiente es en el capítulo 4, versículo 2, y luego también en el capítulo 17, versículo 3, y en el capítulo 21, versículo 10, habla el apóstol Pablo de que estaba en el Espíritu y Dios le reveló literalmente todo eso, ¿no? Tuvo la revelación. Ahora, ¿cómo podríamos tratar de aterrizar esa frase? No es de que entró en un trance, ¿no? Como el día de hoy el satanismo lo maneja bastante bien, ¿no? La santería y tantas cosas tan feas que hay el día de hoy, que manejan como trances, ¿no? Inclusive el yoga, el kundalini, todas estas cosas que son literalmente espirituales gachas. Pero no, aquí lo que está haciendo es que tuvo una revelación, como si estuviera viendo en una visión, en una película que Dios le está mostrando, ¿no? Algo parecido pudiera ser literalmente lo que el apóstol Pedro en el capítulo 10, de Hechos, del libro de los Hechos, el apóstol Pedro estaba orando, me parece, y de repente tuvo una visión, y en esa visión aparecen animales que en la Torah los prohíbe, ¿no? Dios prohíbe, y Dios le dice, mata y come. Y el apóstol Pedro le dice, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo, ¿no? Y ahí Dios le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú común o no lo llames tú inmundo. Pero todo esto fue en una visión que tuvo el apóstol Pedro. Yo veo claramente este paralelismo con el apóstol Juan cuando en estos capítulos habla de que en el Espíritu él pudo ver cosas que él no conocía, ¿no? Esta revelación que Dios le dio. Algunos otros comentaristas hablan de que literalmente Dios lo llevó en el Espíritu presencialmente, ¿no? A poder ver todo esto y a que escribiera. Ahora, cualquiera de las dos opciones, no hay ningún problema si alguno de ustedes la cree. Ya sea que Dios en el Espíritu lo llevó, o sea que Dios en el Espíritu le mostró visiones como si fuera una película, ¿no? Es una manera de tratar de entender lo que el apóstol Juan describe aquí. Y esto también nos sirve como un ejercicio, ya que vamos a ver que el apóstol Juan más adelante va a empezar a describir cosas que para él serían, lo trata de escribir con sus palabras. Lo que ahorita tú y yo estamos tratando de describir en ese que lo llevó en el Espíritu y él pudo ver todo esto, que lo estamos tratando de aterrizar de una manera comprensible para nuestra cultura. De la misma manera, el apóstol Juan, en este libro de Apocalipsis, va a ver cosas que él no conoce, pero que trata de describir de alguna manera en su forma de entenderlo. Por ejemplo, si el apóstol Juan hubiera visto un avión lanzando proyectiles, ¿no? En una guerra, pues tú y yo sabemos qué es un avión y qué es un proyectil. Pero el apóstol Juan en esa época, ¿cómo describiría lo que está viendo si él no sabe qué es? No sabe qué es un avión, no existían en ese entonces. Entonces él describiría tal vez un pájaro
lanzando fuego o no sé, ¿no? Es por eso que en el libro de Apocalipsis muchas veces la gente se puede confundir con los simbolismos, pero lo que tenemos que entender es que en el contexto del apóstol Juan, él trata de describir lo que está viendo en esa visión, un tanque de guerra tal vez, la tecnología, y lo trata de describir con palabras que él pueda entender y que la gente que va a leer su carta en esa época también lo pueda tratar de entender. Entonces, este ejercicio va a ser muy común a lo largo de nuestro libro de Apocalipsis. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice: estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estas son dos palabras importantes, no, dos palabras, perdón. Una palabra es trompeta, pero la otra es una frase, es el día del Señor. Ahora, el día del Señor se puede traducir de tres maneras. Una es, el día del Señor es la ira de Dios, es el día donde Dios derrama su ira sobre el pecado, es el día del Señor. En la Biblia se le conoce también como el día del Señor, es el día que Dios castiga el pecado de toda la humanidad. Otro concepto del día del Señor es que se le llama el día del Señor en el cristianismo el domingo. ¿Por qué? Porque fue el día que nuestro Señor resucitó. Por eso es que en las iglesias cristianas lo común es que se celebra el domingo y no el sábado. Y por otro lado, el día del Señor, sabemos que el día sábado, el Shabbat, que es el día de reposo, que empieza el viernes al caer el sol, se usa comúnmente a las 6 de la tarde. El viernes a las 6 de la tarde empieza el Shabbat o el día de reposo y termina el sábado al caer el sol, es decir, a las 6 de la tarde aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando habla del día del Señor, hay tres opciones, de las cuales yo sé que hay teólogos o hay maestros bíblicos que a cada una le dan una interpretación. Y yo simplemente les quiero decir, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, para mí, en el contexto de Apocalipsis, yo me iría, por supuesto, mucho más al día de la ira de Dios. ¿Por qué me iría yo a que cuando se refiere al día del Señor, se refiere al día de la ira de Dios? Por todo lo que viene. Es cuando Jesucristo se muestra ya no como Cordero, sino se muestra como lo que Él es. Se muestra como el Hijo poderoso, con todo poder y autoridad sobre todos y sobre todo. En el capítulo 1 se muestra precisamente así, como lo vamos a leer. Se muestra con todo poder y con toda autoridad. Por lo tanto, yo creo que se refiere a la primera opción, ¿no? El día de la ira del Señor, el día donde ya Dios dio el manotazo y dijo: se acabó, se acabó. Quien quiso, pásele. Quien no quiso, bye, ¿no? Y el tema de oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, esto está maravilloso, porque el tema de la trompeta no es como, aparecen algunas imágenes, o algunas religiones, ¿no? Como los mormones, me parece, encuentran como un ángel con una trompeta como si fuera de la época medieval, y otros utilizan una trompeta en sus imágenes como si fuera trompeta de mariachi, ¿no? O sea, no, nada que ver. Cuando habla de trompeta en la cultura judía, porque recordemos que es el apóstol Juan escribiendo esta carta, y él como judío, cuando habla precisamente en este contexto judío, pues es obvio que es el shofar. El shofar es este cuerno de carnero, que habla, y ahora esto es algo importante. Cuando se habla del shofar en la Biblia, se habla de provisión, ¿no? La primera vez que vemos el tema del shofar es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, su hijo, y de repente Dios detiene su mano y le dice: no lo mates.
¿no? Ya veo que eres temeroso y eres obediente. Entonces voltea a Abraham y ve a un carnero que está enredado de sus cuernos y lo sacrifica. Y cuando lo sacrifica en lugar de su hijo, como ofrenda a Dios. Y de ahí viene el tema del shofar. Y entonces, por lo tanto, el shofar o el cuerno de carnero, que hace el sonidito de tú, y tú, esos sonidos que hacen con el shofar, tienen significados. Uno es la provisión, ¿no? Hablando precisamente de ese momento exclusivamente, de donde Dios detiene la mano de Abraham y le provee del sacrificio, tal como también Abraham lo dijo. Abraham lo dijo cuando iban subiendo con Isaac, e Isaac iba cargando la leña y le dijo: Padre, ¿y dónde está el animal para sacrificio, no? ¿Y qué fue lo que Abraham le contestó? Dios se proveerá. Y literalmente el shofar es un símbolo de provisión. Otro es el llamado a la batalla. Otro de los símbolos del shofar es para la batalla también, era para concentrarlos para la batalla o para la acción a la batalla. Otro también era el llamado a la adoración. Entonces, fíjate, estos símbolos, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, esto está maravilloso. ¿Por qué? Porque tú vas a ver a lo largo de la Biblia que cada vez que Dios habla, se estremece todo, se estremece y se oye como truenos, como cascadas de aguas, como trompetas, y lo vemos en Tesalonicenses, por ejemplo, ¿se acuerdan? Como lo vamos a leer ahorita, pues para qué me adelanto, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. En Éxodo capítulo 19 vemos cuando Dios le dice al pueblo que se acerque a la falda del monte, pero que no toque el monte, no suba al monte. Le dice al pueblo que se acerque al monte y Dios les va a hablar. Y ahí es cuando Dios empieza a hablar. Dice: descendió pues Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día y absteneros de mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. A eso me refiero, ¿no? El sonido de bocina, el sonido del shofar, el sonido de trompeta, el sonido estruendoso. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Cuando Dios habla, la gente tiembla, ¿no? Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él. Y en medio del fuego el humo subía como humo de un horno a todo el monte, y todo el monte se estremecía violentamente. Fíjate nada más la presencia de Dios aquí y todo lo que pasa. Y el sonido de la bocina, el sonido estruendoso, se hacía cada vez más y más y más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga entre ellos estrago. Es decir, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que realmente el sonido estruendoso, como de bocinas, como de trompetas, como de truenos, el pueblo escuchaba y se espantaba. Hay un video, bueno, una película más bien, no es un video, es una película. No sé si la película de Moisés. Es la película de Moisés. Antes me acuerdo que vendían las películas, y te estoy hablando de... Me tengo que fijar aquí abajo porque mi perrita se acostumbra a acostar en mis pies. Entonces a veces tengo que estar con los pies así para no pisarla o
o ¿cómo se llama? Darle una patada sin querer, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Todos los que pasamos de 15 años se acordarán que antes en los puestos de revistas vendían una serie de películas bíblicas. Estaban aquí entre nos, en VHS. Entonces tú ibas al puesto de revistas y comprabas tu película en VHS de el rey David, de Jeremías, de Abraham, de Moisés, de José, el hijo de Jacob, y no sé qué otras más, porque esas 5 fueron las que yo compré. Y me encantaba verlas. Y eran producciones muy buenas producciones. Y me acuerdo esa escena, se me quedó grabadísima esa escena del pasaje que acabamos de leer, de Éxodo 19. Que el pueblo se acerca a las faldas del ¿cómo se llama? Del monte Sinaí. Y se empieza a escuchar el estruendo, el viento, los truenos, y la voz estruendosa de Dios. Y el pueblo empieza a temblar, empieza a temblar. Y Moisés no. Moisés lo escuchaba dulce y decía, deleítense, ¿no? Deleítense. Y el pueblo dijo, no, mejor ve tú y habla con él. Tenían miedo a la voz estruendosa, poderosa de Dios hablando, ¿no? Y vemos que esta imagen que vemos aquí, donde dice el sonido de la bocina, se hizo cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno, ¿no? Vemos también en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta o shofar de Dios, porque trompeta, no me salgan con eso de, ya sabes, ¿no? Con shofar de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una vez más vemos claramente cómo Dios habla y su voz es estruendosa, es para caer de rodillas. Y eso es lo que me encanta, ver y recordar esos pasajes y leer esos pasajes del poder, de la majestad, de la autoridad que nuestro Dios tiene, ¿no? Y continuamos en Apocalipsis capítulo 1. El versículo 10 dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de shofar, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y esto lo hemos repetido una y otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo soy el Alfa y la Omega. Es en el alfabeto griego. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra del alfabeto griego. En nuestro abecedario sería la A y la Z. Yo soy la A y la Z, el primero y el último, ¿no? El Alfa y la Omega. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a qué se refiere? Al eterno. Cuando Él dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el primero y el postrero, se está refiriendo, yo soy el eterno. Ahora, el apóstol Juan, recordemos que todo lo que escriben los apóstoles, todas las cartas de Pablo, los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Juan, todo lo que hemos leído, las cartas de Pedro, todos, como buenos judíos y como buenos siervos de Dios, constantemente, ¿qué es lo que hacen? Respaldar todo lo que están diciendo con las escrituras. Eso es algo que todos debemos de tener, pero súper grabado. Es muy fácil que te engañen, es muy fácil que te digan, es que Dios dice, es que Dios enseña, es que Dios prohíbe, es que Dios aprueba, es que a Dios le gusta, y es muy fácil. Y somos tan flojos que no investigamos si es verdad, y te tragas puras mentiras. El problema aquí es que si te tragas una mentira en cualquier cosa, pues no tiene tanto problema. Pero de tragarte una mentira en temas de Dios, estás hablando de que está en riesgo la vida eterna.
o la condenación eterna para ti y para tu familia. Por eso es tan importante que no te dejes guiar por lo que alguien te dice, así sea un super pastor, un super predicador, un super apóstol, un super sacerdote, un super obispo o lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Ninguno tiene autoridad como las Escrituras. O le crees a la Biblia o le crees al hombre. Y el hombre es pecador, también el hombre es imperfecto, pero cuando tú le crees a las Escrituras caminas sobre seguro. Por lo tanto, yo te invito, siempre pregunta dónde dice. Si vas a creer algo, pregunta dónde dice. ¿Quién lo dice? Y ahí te vas a dar cuenta que puedes caminar sobre seguro cuando le haces caso a las Escrituras, a la Biblia. Ahora, el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, como todos, citan las Escrituras. Cuando el apóstol Juan está escribiendo aquí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a Jesús como el eterno. Ahora, ¿dónde viene esto en las Escrituras? Bueno, en el libro de Isaías también viene cómo Dios se autodefine a sí mismo. Isaías capítulo 41, versículo 4. Dice, ¿quién hizo esto y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo el mismo con los postreros. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. También vemos en Isaías capítulo 48, versículo 12, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el último. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntos. Ahora, este contexto está súper maravilloso. Está delicioso, así como un buen cafecito. No, es más delicioso que el cafecito, tengo que decir. Ah, qué rico. Pero te voy a decir algo. Esto es más delicioso que el cafecito, lo que les voy a decir. Vemos a lo largo del capítulo 1, y lo vamos a seguir viendo en el versículo 17 y 18 del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿quién es el alfa y la omega? El principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es? Jesucristo. Porque ves en el versículo 18 que dice, el que vivo y estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Es decir, que cuando hablamos de el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, estamos hablando de Jesucristo. Y si aquí en Isaías 48 está hablando Jesucristo diciendo, yo mismo, yo soy el primero y yo también soy el último, Jesucristo también está diciendo, mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Es decir, ¿quién es el creador del universo? ¿Quién es el que hizo todo el universo? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Cualquiera pensaría, como yo pensaba, bueno, fue el Padre el que lo hizo. Bueno, son uno, pero el Padre hizo todo a través del Hijo. El Hijo fue el que fue el operador de crear todo el universo. El Hijo de Dios es el que hizo los cielos y la tierra. El Hijo de Dios es el que hizo los bosques, los mares, las constelaciones, las galaxias, las estrellas. El Hijo de Dios es el que hizo las células, los protones, los neutrones, las moléculas. El Hijo de Dios hizo los bosques, los mares, los peces, las aves. Al ser humano lo hizo el Hijo de Dios. ¿Y dónde más podemos respaldar esto? Bueno, vamos a leer uno de los pasajes de mis capítulos favoritos. Hebreos capítulo 1.
fíjate quién va a estar hablando. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios, ¿no? Son un solo Dios en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que la Biblia le habla al Espíritu Santo como Dios, ¿no? Y esto lo podemos ver para los que digan, es que ¿cómo que el Espíritu Santo es Dios? Sí, la Biblia lo enseña. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira quieren engañar a Pedro, vendiendo una heredad y trayendo el precio y diciendo, lo vendimos en tanto, supongamos, lo vendí en 1,000,000 la casa, ¿no? Y traen 500,000 pesos. Y Pedro, el apóstol Pedro, le dice, ¿en cuánto la vendiste? Y dicen, en 500,000 pesos. Y dice, ¿por qué me estás mintiendo? ¿Por qué quieres mentirme? ¿Por qué le quieres mentir a Dios? Dice, ahora, caen, si tú lees el pasaje, caen ahí, primero cae Ananías, posteriormente viene Zafira, la esposa, y también con la misma mentira quiere engañar a Pedro, pero dice, no me has mentido a mí, has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo, no? Y dice, no me has mentido a mí, le has mentido a Dios. En ese pasaje claramente nos deja claro, primero que habla del Espíritu Santo, y habla claramente de que le está queriendo mentir a Dios y caen fulminados por su pecado. Pero bueno, aquí vemos que cuando habla de que es el Padre, es Dios. Que es el Hijo, es Dios. Y es el Espíritu Santo, también es Dios. Ahora, vamos a ver quién es el que va a hablar aquí. Versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién está hablando aquí? Para todos los que nos están siguiendo ahorita por internet, por YouTube y por Facebook, este pasaje es muy importante que lo analicemos, pero muy, muy importante. ¿Para qué? Para que cambie completamente tu concepto de muchas cosas. Dime una cosa, ahorita que estás conectado, ¿quién es el que está hablando aquí? Versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sencilla la respuesta. ¿Quién es el que está hablando? Los leo, platíquenme. ¿Quién es el que está hablando? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Y sobre quién está hablando? ¿Quién es el que habla y sobre quién es lo que está hablando? El Padre. Muchas gracias, Paula Duque. Dice, el Padre es el que está hablando. Muy bien. ¿Y sobre quién está hablando? Dios, ok, pero recordemos que tenemos que definir quién es. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre Celestial es el que está hablando. Y dice Aileen, es Dios Padre hablando de Jesús, le llama oh Dios, exacto. El Padre habla sobre el Hijo, Paola Duque, exacto. Pati Medina, el Padre, exacto. Papá hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, Juan Carlos Tobar, exacto. Dios sobre Cristo, Iker, exacto. Un ser, está hablando Dios, ajá, Dios el Padre. Ahora, si ya ponemos estos cimientos de esta plática, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es el Padre hablando sobre su Hijo Jesucristo. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Elena Salgado, el Padre sobre su Hijo, ajá, el Padre Celestial sobre Jesucristo. Y versículo 6, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Fíjate nada más qué versículo tan heavy. ¿Por qué? Porque recordemos que el que está escribiendo este libro, Hebreos, es un judío. Y como es un judío, fíjate nada más lo que está escribiendo. La palabra adorar
del griego proskineo. Solo se puede adorar a Dios. ¿Se acuerdan cuando Satanás vino a tentar a Jesucristo? Y que Satanás le dijo, mira, todos estos reinos te daré si postrado me proskineo, si postrado me adorares. ¿Y qué fue lo que Jesús le contestó? Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Adoración solo a Dios, a nadie más. Si tú rindes adoración a alguien que no sea el Creador, eso es idolatría y Dios lo aborrece, lo abomina. Lo repito, si tú adoras a algo que no sea Dios, eso es idolatría y es aborrecible ante los ojos de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Dios Padre está diciendo, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ahora, hay otro pasaje maravilloso en Apocalipsis capítulo 19 que lo vamos a leer y también creo que se repite en el 21, donde el apóstol Juan está impactado por todo lo que el ángel está mostrando y se postra ante el ángel. Y no me imagino la majestad del ángel, ¿no? Que se ve tal vez con mucha luz, hermoso, grandote, no lo sé, ¿no? Y Juan se postra ante el ángel y el ángel le dice, no, levántate. Solo puedes adorar a Dios. O sea, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. El mismo ángel deja claro ahí en Apocalipsis capítulo 19 que los ángeles no pueden recibir adoración. Ningún ángel puede recibir adoración. Solo Dios puede recibir adoración. Y si ni ángeles, ni seres humanos, ni animales, ni nada de la creación puede recibir adoración, solo Dios. Imagínate lo que está diciendo aquí el Padre sobre el Hijo. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles póstrense ante mi Hijo. Y ciertamente hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo, de su Hijo Jesucristo, dice, tu trono, oh Dios. Y la palabra Dios, exacto, sí es la palabra theos del griego. Es decir, no hay vuelta de hoja. Dios Padre está diciendo, adoren a mi Hijo Jesucristo todos los ángeles. Y después el mismo Padre Celestial dice sobre su Hijo Jesucristo, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es cetro de tu reino. Y luego continúa en Hebreos capítulo 1 diciendo el versículo 9, has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, hablando de sí mismo, el Padre, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, el Padre sigue hablando. Recordemos que el que está hablando es el Padre Celestial sobre su Hijo Jesucristo. Y dice, también dice, tú Señor, tú Curios, tú Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre Celestial? Le dice a Jesucristo Dios, le dice a Jesucristo Señor, le dice a Jesucristo que Él es el que fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. El mismo Padre Celestial, el Dios Padre, está diciendo sobre su Hijo, tú fuiste el creador de todo el universo. Tú eres el creador del universo. Cuando tú entiendes esto, ahora voltea a ver la cruz. Ahora voltea a ver la cruz. Mira la cruz. Y ve quién es el que se acostó en esa cruz para salvarte, para perdonarte, para darte una nueva vida. Cuando me cayó el 20 de esto, me fui para atrás.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, fuerte, estruendosa, poderosa, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Asia, recordemos que es una provincia romana, no se refiere al continente. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Posteriormente vamos a estudiar estos mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias, y son mensajes increíbles. Y terminamos nada más como un preview de lo que vamos a estudiar posteriormente, porque hasta aquí le vamos a dejar. Pero no me quiero despedir esta noche sin leer lo que viene. Y en el próximo capítulo, dice el versículo 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda fuerza. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Qué diferente es a cómo la gente o las películas te lo quieren pintar, ¿verdad? Ese es el verdadero Jesucristo. Es el verdadero Hijo de Dios, con poder y con autoridad, con su rostro resplandeciente, y ya posteriormente lo vamos a analizar más a detalle. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a orar para terminar, y mi corazón está en que tú puedas ver la grandeza del poder, la majestad de Jesucristo. Si el Espíritu Santo logra abrirte los ojos y el entendimiento para que puedas ver la majestad, la grandeza, el poder, la autoridad del Hijo de Dios, que puedas caer rendida o poder caer rendido a sus pies y decir: Señor, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por rescatarme, por tener misericordia de mí. Padre, te pido, Señor, que nos reveles a tu Hijo Jesucristo. Revélanos a tu Hijo Jesucristo como nunca antes. Que veamos la cruz majestuosa. Que veamos a tu Hijo Jesucristo poderoso. Señor, que caigamos a tus pies rendidos, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Y Señor, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por la nueva vida y el perdón que hay en Jesucristo. Síguenos guiando a lo largo de este estudio de tu palabra, Señor. Solo queremos conocerte más y más. Queremos deleitarnos en ti. Y te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Amén. Amén, amén.